Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué felicidad inmensa tenerlos aquí otra vez. Hoy, damas y caballeros, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un recorrido por el universo de un hombre que ha capturado la atención del mundo entero, Can Yaman. Prepárense para una inmersión profunda en el glamour, el misterio, y sí, definitivamente un buen chorro de salseo. Porque vamos a desenmarañar la vida de Can Yaman en Italia, enfocándonos con lupa en su residencia. ¿Qué se oculta tras los muros de la casa de Can Yaman en Italia? ¿Qué secretos se guardan detrás de esa fachada aparentemente impecable? Alistad sus palomitas porque hoy vamos a convertirnos en detectives inmobiliarios y del corazón. Pero antes de que nos lancemos de cabeza, como siempre, permítanme recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si son apasionados del mundo del espectáculo, si les encanta descubrir los secretos que se esconden detrás de las sonrisas de la alfombra roja y las luces brillantes, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita para asegurarse de no perderse ni uno solo de mis vídeos, y así se unirán a esta maravillosa familia que estamos construyendo juntos. Su suscripción significa el mundo para mí, y me da el combustible necesario para seguir creando contenido que los entretenga y los haga pensar. Ahora sí, sin más dilación, manos a la obra. Como todos sabemos, Can Yaman irrumpió en la escena internacional gracias a sus interpretaciones en telenovelas turcas que se han convertido en auténticos fenómenos globales. Su carisma arrollador, su talento innegable y, seamos honestos, su innegable atractivo físico, lo han catapultado a la categoría de ídolo de masas. Pero hace ya un tiempo Can tomó una decisión audaz, trasladarse a Italia, una nación que lo recibió con los brazos abiertos y le brindó un abanico de nuevas oportunidades profesionales. Y es que además de continuar su carrera como actor, Can ha explorado el mundo de la moda, ha colaborado con marcas de renombre y, en resumen, se ha convertido en una figura indispensable en el panorama mediático italiano. Pero, como era de esperar, la fama trae consigo una enorme dosis de curiosidad. Y una de las preguntas que más rondan en la mente de los fanáticos de Can Yaman es su vida personal, y en particular, su hogar en Italia. Se sabe que el actor reside en Roma, una ciudad que lo enamoró a primera vista y que considera su segundo hogar. Pero, ¿cómo es realmente la casa de Can Yaman? ¿Qué estilo decorativo predomina? ¿Qué misterios se esconden entre sus cuatro paredes? A lo largo de este vídeo nos proponemos responder a estas preguntas, analizando meticulosamente todo lo que sabemos sobre su residencia romana, desde las imágenes que ha compartido generosamente en sus redes sociales hasta las informaciones que han aparecido en la prensa rosa italiana. Lo primero que debemos señalar es que Can Yaman siempre ha sido extremadamente reservado con respecto a su vida privada. A diferencia de otras celebridades que no dudan en exponer cada detalle de su día a día, Can ha optado por mantener un perfil bajo y proteger celosamente su intimidad. Esta actitud, por supuesto, ha exacerbado aún más la curiosidad de sus fans, que anhelan conocer el lugar donde vive su ídolo. Sin embargo, a pesar de su discreción, algunas pinceladas de su vida en Roma han logrado filtrarse. Gracias a sus publicaciones en Instagram, hemos podido vislumbrar el ambiente que se respira en su hogar. Y lo que hemos visto hasta ahora nos indica que se trata de un espacio elegante, moderno y sorprendentemente acogedor. Las imágenes que ha compartido Can Yaman suelen mostrar habitaciones amplias, inundadas de luz natural y decoradas con un estilo minimalista. Predominan los colores neutros como el blanco impoluto, el gris sofisticado y el beige cálido, que contribuyen a crear una atmósfera de calma y serenidad. También se aprecia una meticulosa atención al detalle, con muebles de diseño cuidadosamente seleccionados, obras de arte contemporáneo que aportan un toque de sofisticación y objetos personales que revelan la personalidad multifacética del actor. Uno de los rincones predilectos de Can Yaman, al menos según lo que hemos podido deducir de sus redes sociales, es su terraza. Desde allí el actor disfruta de unas vistas panorámicas impresionantes de la majestuosa ciudad de Roma, un paisaje que lo inspira profundamente y lo ayuda a desconectar después de largas jornadas de trabajo. En la terraza, Can suele tener una exuberante vegetación, con plantas de diversas especies y flores coloridas que alegran el ambiente. También se pueden observar cómodos sillones y tumbonas donde puede disfrutar del sol italiano y del aire fresco. Pero más allá de la decoración y el diseño, ¿qué información tenemos sobre el interior de la casa de Can Yaman? Pues bien, según algunos reportes que han aparecido en la prensa italiana, la residencia del actor cuenta con varias habitaciones, incluyendo un amplio salón, perfecto para recibir visitas y organizar reuniones sociales,
una cocina moderna y completamente equipada, donde puede dar rienda suelta a su pasión por la gastronomía, un estudio privado donde trabaja en sus proyectos y se relaja leyendo o escuchando música, y por supuesto, un dormitorio principal con un espacioso vestidor y un lujoso baño privado. También se rumorea que la casa de Can Yaman cuenta con un gimnasio personal, donde el actor puede mantenerse en forma y cuidar su salud física. Como sabemos, Can es un gran aficionado al deporte y le dedica una parte importante de su tiempo libre a mantenerse en buena forma. De hecho, su musculatura definida y su cuidada apariencia son parte integral de su atractivo y lo han convertido en un ícono de belleza masculina. Pero volviendo al tema de la casa, una de las cosas que más llama la atención es el nivel de seguridad que rodea a la residencia de Can Yaman. Al parecer, el actor ha tomado precauciones adicionales para proteger su intimidad y evitar que los paparazzi o los fans demasiado entusiastas puedan perturbar su paz y tranquilidad. Se dice que la casa cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de última generación, que incluye cámaras de vigilancia estratégicamente ubicadas, alarmas de alta sensibilidad y personal de seguridad que patrulla la zona de forma regular. Y es que, como podrán imaginar, la fama tiene un precio elevado. Y uno de los inconvenientes de ser una persona tan popular es la constante falta de privacidad. Can Yaman, como muchas otras celebridades, ha tenido que lidiar con el acoso persistente de los paparazzi y con la obsesión desmedida de algunos fans que no respetan los límites personales. Por eso es completamente comprensible que haya tomado medidas para proteger su intimidad y sentirse seguro en su propio hogar. Pero, ¿qué otros secretos esconde la casa de Can Yaman? Pues bien, aquí es donde nos adentramos en el pantanoso terreno de las especulaciones. Algunos medios de comunicación italianos han sugerido que la residencia del actor podría ser el escenario de algún que otro secreto inconfesable. Se ha hablado de fiestas privadas exclusivas, de encuentros secretos con personalidades influyentes y de romances fugaces que han quedado grabados en la memoria de los asistentes. Pero por supuesto, no existen pruebas contundentes que respalden estas afirmaciones. Lo que sí es una realidad innegable es que la casa de Can Yaman se ha convertido en un lugar de peregrinación para muchos de sus fans. Con frecuencia, se pueden observar grupos de personas esperando pacientemente frente a su residencia, con la esperanza de vislumbrar al actor, de obtener una foto o de conseguir un autógrafo. Algunos incluso han llegado al extremo de acampar frente a su casa, con la firme intención de llamar su atención. Esta situación, como era de esperar, ha generado cierta controversia en el vecindario. Algunos vecinos de Can Yaman se han quejado del ruido excesivo y de las molestias ocasionadas por los fans, mientras que otros han expresado su admiración por el actor y han defendido su derecho a vivir en paz. En cualquier caso, lo que queda claro es que la casa de Can Yaman se ha convertido en un símbolo de su éxito profesional y de su inmensa popularidad. Es el lugar donde el actor descansa, trabaja, se relaja y disfruta de su vida en Italia. Y aunque Can siempre ha sido muy reservado con respecto a su vida privada, algunas pinceladas de su hogar romano han logrado salir a la luz, permitiéndonos hacernos una idea del ambiente que se respira en su residencia, un lugar que combina el lujo, la comodidad y la seguridad. Así que, recapitulando, ¿qué hemos descubierto sobre la casa de Can Yaman en Italia? Hemos visto que se trata de un espacio elegante, moderno y acogedor, decorado con un estilo minimalista y con una meticulosa atención al detalle. Hemos sabido que cuenta con amplios espacios, una terraza con vistas impresionantes y un sistema de seguridad de última generación. Y también hemos hablado de los rumores y las especulaciones que rodean a su residencia, así como del acoso de los paparazzi y de la obsesión de algunos fans. En definitiva, la casa de Can Yaman es mucho más que un simple lugar donde vive. Es un reflejo de su personalidad, de su éxito y de su vida en Italia. Y aunque el actor siempre ha sido muy discreto con su vida privada, hemos podido hacernos una idea del ambiente que se respira en su residencia, un lugar que combina el lujo, la comodidad y la seguridad. Bueno, espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo los secretos de la casa de Can Yaman en Italia. He intentado recopilar toda la información disponible y ofrecerles una visión lo más completa posible de su residencia romana. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, no olviden darle a me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Me ayudarían un montón a seguir creciendo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la casa de Can Yaman? ¿Se imaginaban que era así? ¿Creen que es un lugar que refleja su personalidad?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos, y así formar parte de esta gran comunidad. Los espero con los brazos abiertos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.